Hola queridos amigos, bienvenidos a este encuentro para poder pensar. En este canal estamos tratando algunos temas de propedéutica o de arranque o de soporte para otros temas que estamos tratando en los canales Oikosofía o Cuerpo Espíritu. El tema fundamental que venimos tratando es el tema doctrinario, el tema central en el cual fundaremos los análisis, es precisamente en el concepto de doctrina o doctrinariedad, como esta coraza de comprensión de mundo que permite asirlo, comprenderlo, operarlo, manejarlo, y que fundamentalmente debe ser analizada, cuestionada, criticada, elaborada a los efectos de instrumentarla y operar desde ese nivel sobre los estados del mundo. En principio hay algunas cuestiones que quería traer como relevantes, que son algunos comentarios con relación al video anterior. En principio, para quienes tenían problemas para la comprensión de las doctrinas como objetos coraza para ser abordados analíticamente y para ser operados y para a través de ellos operar como si fuera un tablero de control sobre los estados del mundo, tengo un concepto que me parece interesante, porque claro, veíamos que una de las dificultades residía en que se comprendían las doctrinas como modalidades en extremo religiosas. Nos encontramos con que, bueno, de casualidad, muchos de los miembros que estábamos tomando estas didácticas teníamos esta visión de doctrinas como elementos de sacristía, digamos, como doctrinas religiosas, y en consecuencia teníamos con relación a esos conceptos las resistencias que podíamos tener sobre el objeto religioso. Hicimos un deslinde precisamente de lo que es doctrina, de lo que es religiosidad. Están relacionadas, pueden estar relacionadas de algún momento, pero tenemos ejemplos doctrinarios muy distantes de la identificación religiosa. Por eso quería compartir un enlace que hizo llegar la hermana Eva a través de sus estados, creo que en WhatsApp, y puso lo voy a tratar de buscar aquí,
tiene que estar aquí. A ver si lo tenemos. Aquí está. Que es este estado que muestra que inicia en la Ciudad de México la Cumbre Internacional sobre Doctrina del Descubrimiento. Quería, digamos, resaltar estos conceptos porque aquí vemos una utilización muy concreta del concepto doctrina referida a un tema que creo que todos consideraremos muy relevante, muy básico, cultural en la cultura americana y particularmente latinoamericana, pero americana en general, ¿no? Porque toda América ha sido supuestamente objeto de descubrimiento y con este sentido ha pasado una serie de mitos que han pasado por consecuencias del descubrimiento, con lo cual tenemos en América del Norte el mito de la cacería. Nosotros en la campaña del desierto no tenemos nada que envidiarle a los exterminios del norte, ¿no? Con estas medidas absolutamente extremas que son realmente de exterminio, pero que son mitos o doctrinas, porque podríamos decir que claramente la doctrina del exterminio es una doctrina. El concepto civilización y barbarie que hemos vivido en nuestra civilización y barbarie, o civilización o barbarie, ¿no? Porque era una alternativa, no era que podían estar las dos juntas. Una excluía a la otra, y la excluía de qué manera, de manera de que el salto mediatizador era el exterminio, ¿no? Doctrina que todavía se ve y se refleja en nuestra obra tradicional cumbre, como el Martín Fierro, ¿no? Esta especie de patronazgo sobre el indio, exterminio, y sobre el gauchaje como patronazgo, como clase sumisa, como esquema de castas jerárquicamente superpuestas. Entonces, en este sentido, vemos que estos son doctrinas que están sumadas y están subsumidas en estas doctrinas del descubrimiento, ¿no? Cito, digamos, el tema que nos viene como anillo al dedo, porque en los tiempos actuales el mundo nos está mostrando muchas terribles construcciones doctrinarias para servirnos a nosotros como material didáctico, como para saber que las doctrinas no se agotan en, decíamos, estas cuestiones de concepciones religiosas. Sin embargo, veremos que muchas de estas terribles doctrinas imperantes en la actualidad tienen una articulación sobre estas cuestiones religiosas. Fijémonos en el país del norte, toda esta cuestión con el cristianismo, con digamos, las modernas
cuestiones, lo tenemos que tratar, ¿no? Las modernas cuestiones con el de estos mitos de Palantir y el anticristo, que todas estas alternativas y luchas simbólicas entre los gobiernos y el Vaticano revelan un nivel doctrinario que, como resaltaremos de alguna manera, tienen que ver mucho con doctrinas que continúan oponiéndose y combatiendo con la doctrina cristiana originaria. Pero en todo caso no se agotan en religión. Como ejemplo, para ver este tema y para poder comprender la doctrina, cito entonces esta cumbre que se realiza en México para analizar la doctrina del descubrimiento, en donde participan muchos países. Dice, con el fin de obtener conclusiones y un posicionamiento político relacionado con la llamada doctrina del descubrimiento, decenas de representantes de pueblos y comunidades indígenas de todo México, Estados Unidos y de naciones latinoamericanas como Chile, Perú, El Salvador, Guatemala y Bolivia. Argentina no aparece. Dieron inicio a la presente cumbre internacional sobre la doctrina del descubrimiento. Bien, visto este tema que recomiendo, voy a dejar en el canal el enlace a esta dirección. Y bueno, vamos a volver un poco a los comentarios. Y aquí tenemos, bueno, sobre un comentario muy interesante que teníamos en el video anterior, que era el tema de que en esta evolución en donde la oferta terminaba demandando de la demanda, ¿no? En este sentido, en donde veíamos que resaltaba quien hacía este comentario, que el tema era que en la más reciente configuración la oferta terminaba demandando de la demanda, con lo cual la oferta demandaba, ¿no es cierto?, de la demanda, y esto lo veía en una digamos, en un cambio con relación a situaciones arquetípicas en donde la demanda precisamente es la que demanda de la oferta. Esto en el siguiente video que vamos a ver ahora es importante verlo porque termina con este concepto en donde estamos hablando y termina con un concepto en donde la oferta, más que demandar de la demanda, por supuesto demanda, pero es una especie de cacería de la demanda, ¿no? Allí, para dar devolución a ese concepto que estaba en el comentario del video anterior, señalo esto con relación a las conclusiones del video que vamos a ver hoy. Que está ahí puesto en los comentarios: la oferta-demanda, la captura de la demanda. Y después una cuestión en el video que vamos a ver ahora,
es el concepto de salvación. Para los que tienen prurito siempre en ver esta cuestión doctrinarias relacionadas con lo religioso, el concepto de salvación parece un concepto inasible, sino en contextos religiosos. Lo que quiero aclarar en este sentido es que el concepto de salvación en ese video es simplemente el principio de solución. Es decir, lo podemos leer, si bien puede tener que ver con muchas referencias, ¿no?, a conceptos trascendentalistas, pero concretamente lo vamos a poder entender como principio de solución, es decir, como bien. En el análisis lo estableceremos como el principio que resulta de bien, o el principio que consideramos elegible, o el concepto que queremos resaltar como mejor. Entonces eso es lo que denominamos en el video salvación. Bueno, el tema que estamos tratando entonces es en general doctrinas. El subtema que nos ocupa ahora son las metafísicas políticas, y el objeto específico de este video, que vienen ya del anterior, es caridad y competencia. Hoy, como cualidad o como regla del mercado, trabajamos para esta postulación, para esta presentación, en los canales Cuerpo Espíritu, Oikosofía y Para Poder Pensar. Lo asentamos en este canal porque es fundamentalmente un tema de propedéutica con el cual después articularemos conceptos en Oikosofía. Este módulo forma parte de la serie Oikos, ¿no?, y está instrumentado con este video, cuya parte expositiva está realizada con Notebook LM de Google, sobre el texto del documento Oikos 17, Caridad y Competencia, que les voy a compartir también. Para aquellos que puedan disponer, además, el documento de texto, este documento Oikos 17, recomiendo la lectura porque ese documento, bueno, aparte de ser más largo, de contener más texto que este video, tiene, considero, más riqueza argumentativa que este resumen, que se agota, digamos, el video en un resumen del tema. Podrán encontrar el vínculo a ese documento junto al de este video en los grupos de trabajo a quienes se los estoy enviando. Es decir, que cuando a los que les envíen este video en los grupos, bueno, le enviaré también el enlace al texto. Pero además de eso, lo tendremos el texto y este video publicados en las comunidades de los canales Cuerpo Espíritu, Oikosofía y Para Poder Pensar. Bueno, visto esto, a ver si tenemos algún comentario más. Doctrinas, bueno, tangibilidad y operatividad lo tratamos. La oferta-demanda, captura de demanda, que era en relación al comentario, y la salvación en el video, el concepto de principio de solución es que es el bien. Perfecto, con esto vamos a ir al video. Vamos a ver en el 2. Bueno, entremos de lleno en el tema.
Bienvenidos a este análisis, donde vamos a rastrear la fascinante evolución de un concepto que literalmente domina nuestro día a día, la competencia. Vamos a ver cómo pasó de ser un profundo temor filosófico en el siglo XVII a convertirse en el dogma económico intocable de nuestro tiempo. Y lo que es más sorprendente, vamos a desenterrar las raíces teológicas ocultas que sostienen toda esta idea. Es un viaje que sin duda nos hará cuestionar los cimientos mismos de la sociedad moderna. Empecemos. Aquí tenemos nuestra hoja de ruta para hoy. Vamos a repasar. 1. La historia de la competencia. 2. La paradoja del monopolio. 3. El extremo anarcocapitalista. 4. El capitalismo real contemporáneo. 5. Tres doctrinas, tres economías. Y para terminar, 6. El error de Locke. ¡Vamos a ello! Sección 1. Historia de la competencia. Es increíble cómo la competencia ha sufrido una transformación tan radical a lo largo de los siglos. Pensemos por un momento en 1651. En aquel entonces, Thomas Hobbes la describía como la raíz de una terrible guerra de todos contra todos. Básicamente, un estado salvaje del que la humanidad necesitaba escapar a toda costa. Pero si damos un salto a 1776, vemos que Adam Smith le da un giro de 180 grados al concepto. De repente, a través de su famosa mano invisible, la competencia y el interés propio se convierten en una especie de mecanismo mágico y súper beneficioso que ordena toda la economía. Y finalmente llegamos a 1948, donde los economistas neoclásicos la cristalizan en un axioma científico rígido. Se convierte en el dogma irrefutable sobre el que se construiría todo nuestro sistema moderno. Sección 2. La paradoja del monopolio. Y aquí es donde nos encontramos con un contraste abismal entre la teoría y la práctica. En su fase inicial, la idea de la competencia se concebía como una institución de antipoder, es decir, si un panadero subía muchísimo el precio, el cliente simplemente se iba a otro, el poder se disolvía de forma natural y la libertad quedaba protegida. Suena genial, ¿verdad? Pero el diagnóstico crítico moderno expone que esa competencia perfecta simplemente no existe en el mundo real. En la práctica, el proceso competitivo devora a los perdedores y acaba concentrando todo el poder en inmensos monopolios u oligopolios privados. Esto nos ha llevado a una situación tan paradójica que, para algunos pensadores, la única forma de restaurar la libertad frente a estos amos privados es, por increíble que parezca, imponer un monopolio planificado o social. Sección 3. El extremo anarcocapitalista. Todo este debate nos lleva directamente a una teoría política radical que intenta resolver el problema del monopolio de una manera totalmente opuesta. El punto crucial aquí es el siguiente. Frente a visiones más moderadas que ven al Estado como un árbitro necesario, el anarcocapitalismo sostiene que el Estado es, literalmente, el monopolio opresivo por excelencia. Desde su punto de vista, el Estado no protege la competencia, sino que la distorsiona por completo, otorgando privilegios y creando un capitalismo de amiguetes. Para ellos, la raíz absoluta de toda coerción es, precisamente, ese monopolio público inicial. Pero claro, la pregunta del millón es, si eliminamos al Estado, ¿qué nos impide volver a esa guerra perpetua de la que hablaba Hobbes? Bueno, para prevenir este caos, la teoría anarcocapitalista confía casi ciegamente en los incentivos económicos. Su argumento es que la guerra es sencillamente demasiado cara y arruinaría cualquier negocio. Además, el valor de la reputación en un mercado totalmente libre sería fundamental. Imaginemos una agencia privada que se dedica a iniciar conflictos. Lógicamente perdería todos sus clientes en un abrir y cerrar de ojos. Por lo tanto, el propio afán de maximizar beneficios crearía un enorme incentivo para cooperar pacíficamente y establecer mecanismos de disuasión completamente privados. Ahora bien, es fundamental detenernos un segundo en este concepto, la idea regulativa. Es importante aclarar que muchos teóricos no presentan esta competencia extrema como un plan utópico que deba imponerse mañana mismo por la fuerza. Más bien, la plantean como una idea regulativa. Es decir, una especie de brújula kantiana, una estrella polar que sirve para medir cuán justas o eficientes son nuestras instituciones actuales. La premisa es simple: cuanto más se parezcan nuestras políticas a ese mercado libre ideal, mejor funcionará todo. Sección 4. El capitalismo real contemporáneo.
Bajemos ahora a la tierra para contrastar estos modelos teóricos con la dura realidad de la economía global moderna. Hay una observación súper aguda en todo este análisis que dice textualmente: el Estado es la máscara ideológica. La crítica aquí apunta a que en el capitalismo real de hoy en día, el Estado a menudo no actúa como un freno al monopolio, para nada. Actúa más bien como el gran contratista que garantiza los privilegios de gigantescos intereses privados y complejos militar-industriales. Los poderes económicos globales han crecido tanto que en muchos casos ya operan muy por encima de los propios estados. Y claro, esto nos lleva a un contraste demoledor. Por un lado, tenemos la gran promesa anarcocapitalista, la idea de que la competencia extrema acaba disolviendo el monopolio y maximizando la libertad. Pero por otro lado, la realidad contemporánea nos muestra algo muy distinto. Nos muestra que la competencia constante produce vencedores y esos vencedores terminan formando oligopolios enormes. ¿Y qué hacen luego? Pues capturan al Estado para asegurarse la estabilidad y no tener que competir nunca más. Este análisis sugiere que eliminar al Estado tal como lo conocemos podría no crear ese mercado libre y pacífico soñado. Tal vez simplemente le quitaría la máscara al poder privado, dejando una coerción cruda, sin ningún tipo de límite legal o control democrático. Esta evidente contradicción en la economía política moderna nos obliga a detenernos en seco y hacernos una pregunta muchísimo más profunda. ¿Acaso las suposiciones fundamentales sobre la naturaleza humana estaban equivocadas desde el principio? ¿Cometimos un error monumental hace siglos? Sección 5. 3 doctrinas, 3 economías. Para comprender la verdadera raíz de todos estos sistemas económicos, nuestro análisis tiene que dar un giro hacia una profunda inmersión teológica. Es fascinante ver cómo las antiguas doctrinas espirituales establecieron economías de salvación completamente diferentes, basadas en geometrías de poder y emoción únicas. Por ejemplo, tenemos el budismo, centrado en el vacío y el desapego, retirándose por completo de la lógica del poder. Luego está el imperativismo egipto-sinaítico, caracterizado por un poder vectorial que desciende imponiendo obediencia, con un valor fiduciario basado en la fe y la ley. Y finalmente tenemos el cristianismo primitivo, que plantea un poder completamente horizontal. Aquí, el valor no reside en la obediencia a una ley lejana y superior, sino en la caridad y en la atención directa a la necesidad material del prójimo. Si intentamos visualizar estos conceptos abstractos, el contraste es verdaderamente radical. Por un lado vemos un sistema vertical y ilegalista. El poder dicta desde la mismísima cúspide de una pirámide hacia la periferia, exigiendo pura obediencia. Por otro lado, vemos un sistema comunitario donde el poder abandona esa cúspide y desciende a la plaza pública. Es un sistema netamente horizontal, diseñado para elevar a los marginados a través de la asistencia mutua. Estamos hablando de formas diametralmente opuestas de concebir la energía que debe mover a una sociedad entera. Y de ahí nace un concepto precioso y fundamental, la koinonía. Ojo, esto no es solo un término sentimental o poético, es una categoría económica cristiana primitiva en toda regla. Representa una comunidad circular y fraterna donde la energía operativa central no es la competencia feroz, sino la caridad. Entender este antiguo marco nos demuestra un punto absolutamente vital. La competencia bélica no fue vista históricamente como el único motor viable para organizar a la humanidad. Existían alternativas muy reales y radicalmente distintas. Sección 6. El error de Locke. La competencia no es una energía neutra. Esta frase captura de manera brillante un concepto clave, la comprensión de que la competencia, por su propia naturaleza y diseño, fomenta la enemistad, la animosidad y, en última instancia, la concentración desmedida del poder. No es un fluido inofensivo que podamos usar a nuestro antojo sin sufrir las consecuencias, lleva implícita en su propio ADN la lógica de la guerra. Y aquí está la gran clave histórica. John Locke, allá por el siglo XVII, reconoció perfectamente que esta energía competitiva era muy peligrosa. Sin embargo, cometió un error de cálculo monumental. En lugar de buscar trascender esta energía belicosa, sustituyéndola por la caridad horizontal o la cooperación social, lo que intentó fue encapsularla y gestionarla dentro de un estado absoluto. Al naturalizar la competencia como el motor social por defecto, los pensadores de aquella época prepararon el escenario perfecto para todos los absolutismos económicos que vendrían después.
A lo largo de los siglos, este error inicial sufrió lo que podríamos llamar un hipercultivo. Todo comenzó con doctrinas previas que eliminaron la responsabilidad social de la salvación, restaurando ese esquema piramidal y vertical del que hablábamos. Luego pasó por el absolutismo del estado de Locke hasta llegar a tiempos mucho más recientes, donde figuras como Margaret Thatcher llegaron a negar la existencia misma de la sociedad a favor del más puro individualismo. Toda esta cadena culmina en el absolutismo de mercado que vivimos hoy en día. Y el resultado más cruel de todo esto no es solo que unos oferentes derroten a otros en el mercado. El verdadero drama es la esclavitud de la demanda. El consumidor individual queda completamente despojado de opciones reales, sometido a un poder monopólico masivo e ineludible. Lo cual nos deja con una reflexión profundamente inquietante para terminar este análisis. ¿Acaso el hipercultivo de la competencia ha llegado a un punto de no retorno? ¿Hemos creado un sistema gigantesco donde la única libertad que queda es la del vencedor, reduciendo a todos los demás a la sumisión absoluta? Si entendemos que la verdadera lucha histórica ha sido anular la estructura horizontal de la caridad social a favor de un poder vertical e implacable, ¿podría ser que ese símbolo del que tanto se habla, el anticristo, no sea otra cosa que la centralización definitiva, descarada y sin máscara de este poder competitivo opresor? Es una perspectiva que cambia por completo cómo entendemos las fuerzas económicas que rigen nuestras vidas cada día, y es, sin duda alguna, una gran pregunta que merece la pena plantearse.